experiencia del anciano al que ignoramos, y de fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Ofrece lo propio, la iglesia ofrece lo propio respondiendo a la realidad histórica en un diálogo positivo con el mundo. Padres, aquí un ejemplo vale más que 1000 palabras. Nosotros utilizamos inclusive esta frase, si ustedes abren el documento, en la segunda página. Pusimos esta cita por algo. Esto es un discurso del Santo Padre Juan Pablo II en la UNESCO. Dice, ¿lo leen desde ahí, padres? ¿Lo podemos leer todos juntos? La educación consiste en ¿qué? Vamos a leerlo todos juntos. En que el hombre llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más. Y que, en consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. Hemos ido a presentar este documento con gentes de otras iglesias y le decimos a los judíos, oye judío, ¿estás de acuerdo con esta definición de educar? Totalmente, yo la firmo. Y le preguntamos, ¿no?, a los bautistas, oye bautista, ¿te gusta esta definición? Sí, yo la firmo. Y le preguntamos al no creyente, porque en octubre nos encontramos en un areópago, ¿no? El primer areópago que hace la dimensión de cultura, que por cierto, padre, echa nota, el 8 de mayo es el segundo. Entonces, están invitados todos, Va a ser en el Museo Sumaya. En el museo que tiene el caudal de obras más rico de América Latina, en donde se palpa la fe, ¿no? Porque está el Cristo de caña, y está el Cristo de marfil, y está la Trinidad, y está... Ahí vamos a hacer el segundo encuentro con los no creyentes, para hablar de la trascendencia. El encuentro se va a llamar Trascendencia y Laicidad. Ya invitamos a 12. Los 12 ya nos aceptaron. Intelectuales que a veces son medio petulantes, ¿no? Para encontrarlos hay que hacer una obra y para llegar a ellos y para que abra un sobre de parte del episcopado mexicano. Pues ahí estamos, 8 de mayo están todos invitados, Museo Sumaya. Van a necesitar pase, aquí con nuestro padre encargado de la pastoral de la cultura y pastoral educativa. ¿Cómo ven esta definición? ¿Ustedes creen que lo pudieran suscribir el líder sindical de la sección quién sabe qué aquí en Mexicali? Yo creo que sí. Juan Pablo II era experto en esto. Miren, aquí el padre no me dejará mentir. Pero este documento se supone que iba a salir en febrero del año pasado, salió en septiembre. Pero es que llegamos a una junta en Querétaro y el señor Alfonso, el señor Alberto y el señor Mario de Gasperín dijeron, nuestro documento es muy bonito para nosotros. Entonces llamaron a 3 comunicólogos y les dijeron, oigan, ayúdenos a ponerlo en términos... Lo que queremos quitar es nuestra pedantería. Entonces, se tardaron 6 meses y nos entregaron un documento que iba exactamente al otro extremo. Entonces, tuvimos que hacer un esfuerzo de mediación. Y ahí estuvo el pobre padre Abel, ¿verdad? Porque inclusive en la forma nos ponían gráficos y quién sabe qué, decíamos, no, este no es un documento, entonces ya del magisterio.
Es un documento que ha sido revisado, que ha sido trabajado para que todo el mundo comprenda. Fíjense, la educación consiste en que el hombre llegue a ser más hombre. Hace poco que me reuní con los de la familia, les decía, fíjense bien, ya lo estamos dando por sentado. Nuestro problema no es si reconocen que es hombre, no es hombre, 9 semanas, 10 semanas, 12 semanas, si la ley del Distrito Federal, si el embrión, si quién sabe qué. No, nosotros ya estamos asumiendo que todo el que está aquí habitando este planeta es hombre. No nos metamos en el conflicto, afirmemos y ejerzamos nuestra cultura. A veces están ahí, ¿no? Es que nos tienen que reconocer. No, hombre, tú no te pelees porque te reconozcan, tú vive tu cultura, ya. ¿Se entiende o no se entiende este aspecto? ¿Se entiende o no, padres? ¿Sí o no? Sí. El concepto cultural de Sí. del machismo. Por supuesto que sí, pero para eso está la cultura, es decir, para ir afinando, para ir diciendo, a ver, aquí hay cosas que son positivas y hay cosas que tenemos que ir cambiando. Por cierto, hay una frase, hay una parte en donde hablamos del tipo de familia mexicano, y ahí está lo del machismo. Entonces es muy interesante los matices que tuvimos que hacer, porque hoy estamos viviendo exactamente el lado opuesto. El varón en la familia está nulificado por mujeres posesivas, controladoras, mandonas, que tienen el dedo índice. Ahora ya no hay un machismo, ahora ya hay otra cosa. Estábamos preguntando el otro día en una asamblea como de 800 personas, decíamos, eran matrimonios todos en Mérida, precioso ejercicio. Estaba dando pláticas de teología del cuerpo de Juan Pablo II, algo que por cierto les subrayo, para el mundo educativo es muy importante, ¿no? Y les decía, a ver, mujeres, levante la mano quienes llevan las cuentas en su casa, quien ya le arrebató la chequera al varón. Muy importante. Al momento en que vieron eso, dijeron, ¿machismo? ¿Esto es machismo? Tenemos que estar revisando nuestra cultura. Hubo una carcajada generalizada. Porque los hombres en las casas ya es, pregúntale a tu mamá. Papá, ¿podría quién sabe qué? Pregúntale a tu mamá, porque si yo digo algo en contra o algo a favor equivocado, así me va. ¿El machismo en México? Se ha disuelto la figura del varón en los hogares. Tenemos que revisar constantemente nuestra cultura. Fíjense bien, este es el estilo del documento. No queremos imponernos como iglesia. Obviamente hay partes muy importantes, decimos, no, pues la grande aportación de Jesucristo es que revela al hombre lo que el hombre es y la grandeza de su propia dignidad, y Jesucristo a través de su vida de entrega, de cruz. Hay ciertas partes en donde vamos afirmando muy claramente este asunto. 6. La educación es una tarea transversal, es una tarea de todos y para todos. Atención, padres. El problema no es la pastoral educativa. El problema fundamental es la idea de pastoral que tenemos. ¿Qué pasa si segmentamos y fraccionamos? Cuando todo tiene que ver con la centralidad de la persona. ¿Qué hace el de pastoral litúrgica? Educa con relación a la liturgia. ¿Qué hace el de pastoral social? Educa con la doctrina social de la iglesia con relación a la cuestión social. ¿Qué hace el de la pastoral familiar? Educa a la familia en relación a lo que debe ser la familia.
¿Qué hace el de la pastoral del matrimonio? Pues da cursos prematrimoniales y da cursos para 5 años, 10 años, 15 años de casados para educar. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. A esos esposos en lo que debe ser la vida al matrimonio. Entonces, ¿qué dice el Santo Padre? Organícense los secretariados de pastoral educativa en cada una de sus diócesis. Denle, por favor, presupuesto, que se reconozca y saque su logo. Y no, eso no dice el Santo Padre. Lo que dice el Santo Padre es que toda nuestra misión en esta tierra, al evangelizar, al ser discípulos, aprendices y misioneros, es educar, mostrarle al hombre la grandeza de su ser y la grandeza de su propia vocación. Y entonces los obispos empiezan a decir, es una cuestión transversal, es una cuestión que no se puede quedar solamente en un área. No, por eso, pues las religiosas tendrán que aprender a dialogar con la pastoral familiar y con la pastoral de la comunicación y con la pastoral litúrgica y la pastoral social y la pastoral profética. Todos tenemos que ver con la cuestión educativa. Hace poco, en una reunión de vicarios, exponiendo este documento, lo primero que decían algunos vicarios es que yo no estoy de acuerdo porque estamos mal educando a la gente. Y el argumento más fuerte para decir, no, mi párroco está mal, pues, era, estamos haciendo las cosas sin sentido. Entonces, yo decía, momento, porque ya ahí se estaba formando un sindicato único de vicarios, ¿no? Entonces decía, no, momento, a ver, estamos en una cuestión de un continuo hacernos, bla, bla, bla. Sus párrocos tienen otra idea, tienen otra cultura, pero en ustedes está esta posibilidad, ¿verdad?, de ir mostrando, y gracias al magisterio y poco a poco, y en un esfuerzo de decir, bueno, mi máxima labor ahorita frente a una persona es esto, ayudarle a educar, a entender esta realidad dinámica, etc. ¿Qué pasa si nosotros no entendemos esto? Toda nuestra labor tiene un aspecto educativo. Mi relación con el obispo, mi relación con el párroco, mi relación con mi vicario, mi relación con el decano, mi relación con el encargado de pastoral. Todo tiene para que yo pueda educar a la gente, formar a la gente. Hemos perdido nuestra misión de maestros. Somos administradores quizá, somos gestores quizá, pero hemos perdido lo que en Jesús es una constante, es un maestro.
Jesús, antes que nada, es un maestro de vida. Y cada respuesta a cada fariseo, y cada respuesta a cada doctor de la ley, y cada respuesta a cada escriba es para educarlo, para que él caiga en la cuenta, para, como se decía, él pueda salir de sí con otro referente, con otra mirada. Todos estamos llamados a descubrir y a mostrar el camino de la vida. Es el evangelio de la vida. Nos salva, Jesús nos salva porque nos enseña a vivir la vida. No porque nos enseña a portarnos bien y a ser buenos chicos. No porque nos enseña a sabernos los 10 mandamientos. Todo eso hay que saberlo. Nos salva antes que nada porque nos enseña el camino de la vida. Nos enseña quiénes somos y a dónde vamos. Nos enseña porque antes que nada nos conduce hacia afuera a vivir en una dinámica de amor, de cuidado, de respeto, de transformación de la realidad, etc. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Nosotros estamos entendiendo que el desafío es algo que el límite no es algo que nos frena, nos obstaculiza, sino que el límite tiene que ser visto como un desafío, algo que me interpela para ir más allá del problema. ¿Se entiende esta parte o no? No es un límite que me dice no, que se impone, que no. El límite es un desafío que me interpela, porque en la lógica del cristianismo todo tiene salvación. Lo acabamos de ver este domingo, ¿no? Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que por 99 justos. El asunto es el límite que me desafía. Y el documento nos muestra pautas, caminos, pero sobre todo arraiga mistagógicamente a la persona lector en el Divino Maestro. El documento lo que hace es decirme, ¿vas a ser maestro sí o no? ¿Vas a entender que tu vocación como cristiano es ayudarle al otro y emerger positivamente con el otro para que el otro aprenda a ser persona sí o no? Este padre de Tabasco que me decía, no, este documento es vida espiritual. Este documento me ayuda a hacer un discernimiento de la realidad y este documento me ayuda a entender que mi vocación como cristiano, como persona, es estar en la realidad abierto al otro para que el otro
y yo aprendamos constantemente a ser mejores personas. Este documento nos ayuda a leer la realidad desde nuestra responsabilidad en el plan salvífico de la salvación. Hoy, el reto, padres, según el Papa Benedicto XVI, no soy un yo, según Aparecida, es ayudarle a cada persona a entender este cambio de época. ¿Qué pasa cuando en las familias hay cambios generacionales tan brutos, tan fuertes? ¿Qué pasa si no enseño a ambos a vivir la experiencia de la familia en un cambio de época? ¿Qué pasa si nadie les ayuda a decir, no eres tú, tampoco eres tú, es el cambio de época, estamos en un cambio de época? Es decir, los paradigmas fundamentales mediante los cuales estamos leyendo la realidad ya no nos alcanzan, tienen que crecer, tienen que tener miras más profundas. Porque la realidad es la misma, pero en una realidad existencialmente dinámica, transita, se va haciendo. Es un constante devenir con elementos esenciales permanentes. En una universidad donde presentamos este documento, me decía una chica, no todo desde la lógica del evolucionismo es devenir, no hay nada fijo. Y entonces le dije, oiga, ponga atención en la frase que acaba de decir, porque se está contradiciendo. Dice, ¿cómo? Le digo, usted me dice que todo es devenir. Cuando dice todo es, está señalando un elemento que es esencialmente permanente. Todo es devenir. Y la bióloga me dijo, ay, sí es cierto. Sí hay elementos esenciales permanentes, sí hay esencias. Y la iglesia tiene que seguir señalando claramente esas esencias, pero entendiendo los contextos. Este documento nos ayuda a comprender el acontecer de Dios y cómo este pasa por el ser humano, su historia y su cultura. Este espacio de cultura en el que se hace presente el verbo, el logos eterno. ¿Cuál es la frase del pontificado de Benedicto XVI, hoy emérito? Con la cual inició todo su plataforma pastoral. Deus Caritas número 1. Cristo no es una doctrina. Cristo no es una moral. Cristo no es una moral blanda o crispada, dice. Cristo es un acontecimiento. ¿Por qué Cristo es un acontecimiento? Recordemos, ¿no? Dios no es una idea, una moral, una doctrina, es un acontecimiento, es algo que sucede, es algo que acontece en la realidad. No es una idea que se queda ya en lo abstracto, no son los 10 mandamientos que hay que cumplirlos. No, Cristo es un acontecimiento. ¿Cuál es el más triste sentimiento que tiene la gente hoy? ¿Cuál es el sentimiento más triste que tiene la gente hoy? La gente hoy va y dice, Padre, me siento como arrojada al mundo. Me siento sola. Nadie me pela. No entiendo qué hago aquí. No entiendo la historia. Me siento como arrojada al mundo. La propuesta de la iglesia es mistagógica, no solo pastoral. Por favor, la emergencia educativa no es vamos a hacer cosas.
En la comisión redactora estaba un laico, ¿no? Que es así, un laico siempre anda corriendo y marchando, 1, 2, 1, 2. Y le decía a los obispos, la iglesia tiene que ser en esto de la emergencia educativa pionera, tiene que hacer tareas, fundaciones, vamos a hacer un equipo. Yo me decía, ¿viste qué le pasa? El problema no es hacer. El problema es desde dónde hacemos. El problema es cómo hacemos. El problema es claramente esta cuestión, ¿verdad? Si entendemos que la evangelización a donde tiene que ir es ayudarle al ser humano a comprenderse a sí mismo en su lenguaje, en su cultura y desde su capacidad cognoscente de descubrir su relación con Dios. El problema no es, imagínense, ¿no? Benedicto XVI en un grito de histeria, emergencia, emergencia, salgamos todos. No, ese no es Benedicto XVI. Benedicto XVI es, ¿cómo estamos emergiendo? ¿Cómo estamos siendo iglesia? ¿Qué estamos sacando? ¿Qué se nos manifiesta? ¿A Cristo? El dato de fe, padres, no debe ser solamente transmitido, sino debe de ser puesto en correspondencia con la experiencia que el hombre tiene de sí mismo. La famosa frase, ¿no? No se evangeliza con buenas palabras, sino que requerimos hoy de testigos. Sí, claro. O sea, lo que convence, lo que arrastra, pues es el testigo que está viviendo, que está aconteciendo también él en Cristo, que está viviendo en Cristo. No se trata pues solo de saber la fe, sino de comprender la vida. Evangelizar no se trata solamente de tener un almacén con muchos conocimientos sobre Dios, es que yo entiendo el misterio de la vida, que es el misterio de Dios. La verdadera educación implica pues que el ser humano se pregunte y al responder se convierta en objeto de la misma pregunta. A final de cuentas, el proceso educativo se da cuando la persona no solamente se pregunta por sí misma, sino que al responder de sí misma se convierte en sujeto destinatario de esa misma pregunta. Cada vez que nosotros vemos el Evangelio, cada vez que nosotros vemos una parábola, cada vez que vamos entendiendo eso, Jesucristo no quiere enseñarnos, transmitirnos solamente un conocimiento, quiere que seamos en Él, que participemos de Él. Padres, estas son 10 líneas que me parece están en el trasfondo de este documento. Estas son 10 líneas que si ustedes empiezan hoy a subrayar, a leer, a asimilar el documento, ustedes, si ya tienen esas 10 líneas, se les va a facilitar la lectura del documento. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame